¿Sabías que la mayoría de los ejecutivos de las empresas dicen que el planeamiento estratégico es clave, pero no le dedican suficiente tiempo? Además, existen otras razones que causan que el planeamiento estratégico falle. ¿Cómo se gestiona el plan estratégico en tu empresa? Estás en el podcast sobre empresa, estrategia y proyectos con Joana López, consultora en dirección organizacional de proyectos, blogger, youtuber, podcaster y speaker. El plan estratégico es un documento que recoge las estrategias para que una empresa pueda lograr sus objetivos y alcanzar su misión de futuro. Fíjate que al ser un documento ya denota la formalidad del proceso de planeamiento estratégico. El plan estratégico incluye la misión, visión y los valores de la empresa y puede contener las hipótesis sobre las cuales se basa la estrategia, las cuales se obtienen del análisis del entorno externo y del entorno interno de la organización. En el episodio anterior ya te hablé sobre el análisis del entorno de una empresa y su impacto en la gestión empresarial. El plan estratégico también debe contener los objetivos estratégicos y las estrategias. A los objetivos estratégicos se le definen indicadores y metas, así como las iniciativas estratégicas que normalmente son proyectos a ejecutar. Quería preguntarte, ¿en tu empresa el plan estratégico se define de manera formal en un documento o está en la cabeza de alguien? Si está escrito, ¿es público en la empresa y conocido por todos? ¿Cómo se elaboró? ¿Fue un proceso formal? ¿Participaron todas las áreas o solo una persona o pocas personas participaron en su elaboración? ¿En tu empresa se toma el tiempo necesario para definir el rumbo estratégico? Presta atención a la siguiente cifra. Según un informe elaborado por el Strategic Thinking Institute, señala que el 96% de los líderes reconocían que no tenían tiempo para dedicarlo al pensamiento estratégico. Este porcentaje realmente me impactó. Luego estuve leyendo un artículo de la Harvard Business Review sobre las 6 barreras por las cuales las estrategias empresariales no están funcionando. Este artículo señala que casi todas las organizaciones se enfrentan a enormes desafíos estratégicos y a menudo tienen la necesidad de reinventar su propio propósito, su identidad, la estrategia, el modelo de negocio o su estructura, y que la mayoría de estos esfuerzos de transformación fracasarán. Es impactante esta afirmación del artículo de la Harvard Business Review. El artículo también indica que en la mayoría de los casos las empresas no darán en el blanco, no porque la nueva estrategia sea defectuosa, sino porque la organización no puede llevarla a cabo. En ese sentido, el artículo señala las 6 barreras por las cuales las estrategias empresariales no están funcionando. Estas barreras son valores poco claros y prioridades conflictivas, y esto ocurre por la forma o el proceso mediante el cual se formula la estrategia o por la falta de un proceso de planeación. El artículo indica que cuando la estrategia es desarrollada por el líder de la empresa junto con el jefe de estrategias o el ejecutivo de marketing y luego solo se comunica al resto del equipo para su discusión sin involucrar al equipo, entonces no es posible el compromiso con la estrategia. Esto genera falta de dirección claramente definida y articulada para guiar el comportamiento organizacional. También genera conflictos de prioridades, conflictos por los recursos y mala ejecución de la estrategia, debido a que las áreas de la empresa definen sus propias prioridades. Por lo tanto, las personas se sienten sobrecargadas porque todo está etiquetado como una prioridad. Otras barreras que señala el artículo son tener un equipo senior ineficaz, la existencia de estilos de liderazgo ineficaces y la mala coordinación, destacando que la coordinación entre las funciones y las unidades de la empresa para la ejecución efectiva de la estrategia son siempre un desafío. Esto ya lo comentaba en el primer episodio, donde destacó la importancia de ver a la empresa como un todo, y en el tercer episodio te comentaba acerca de los tipos de estructuras organizacionales y su impacto en las empresas. El artículo también señala como barreras para la ejecución de la estrategia cuando las empresas tienen un liderazgo inadecuado y cuando la comunicación vertical es inadecuada. Te dejo el enlace al artículo en la descripción del episodio. En este artículo se presupone que la estrategia fue bien definida, aunque haya sido realizada por pocas personas, pero este no siempre es el caso. El poco involucramiento de las personas claves de la organización para la definición de la estrategia seguro concluye en una estrategia pobre, con una visión parcial de lo que debería realmente ejecutar la organización. Adicionalmente, recuerda que para definir la estrategia se debe hacer el análisis del entorno, como lo comentaba en el episodio anterior, y allí deben participar la mayor cantidad de personas posibles para no dejar escapar ningún aspecto clave para la planificación. Más en estos tiempos donde las empresas se enfrentan a mayor incertidumbre, cada vez existe un ritmo acelerado de cambios, mayor competencia y clientes más empoderados. Las empresas deben producir valor en un entorno cada vez más complejo. Adicionalmente, la planificación estratégica tradicional, como lo he mencionado en episodios anteriores, tiene la debilidad de que el plan estratégico se define en una sola vía. Pero si el entorno cambia, el plan cambia y se pierde el esfuerzo de planificación.
En la actualidad, el diferenciador clave de las empresas es la capacidad de implementar nuevas iniciativas estratégicas y cambiar rápidamente. Por lo tanto, las empresas, para adaptarse a la dinámica del entorno, deberían llevar a cabo un proceso de planificación por escenarios para desarrollar estrategias de éxito. La planificación por escenarios es un método de planificación flexible y único para cada empresa. Te invito a mi webinar gratis sobre planificación por escenarios. Te dejo el enlace en la descripción del episodio. Veamos a continuación algunas características de una buena o una mala estrategia. Las buenas estrategias son redactadas en frases cortas, son simples y concretas, tienen foco y proporcionan direccionalidad. Están orientadas a la acción, demuestran la necesidad de un esfuerzo coordinado dentro de la organización y toman en cuenta la cultura de la empresa. Además, son flexibles y muestran con claridad la gestión que debe abordar la organización. También denotan la necesidad de una amplia participación de los miembros de la empresa. Las malas estrategias son redactadas en frases largas, complejas y abstractas, que pretenden hacer demasiadas cosas. Están enfocadas en la ambición y anticipan un mundo racional e idealista que no existe. Son estáticas y no muestran con claridad la gestión que debe abordar la empresa. Y por estas características parecen estar delegadas solo a los expertos. Luego que se definen las estrategias y las iniciativas estratégicas, se debe definir el presupuesto de ejecución, el cual es la expresión financiera del plan estratégico. Ahora imagine el esfuerzo de asignar el dinero para la ejecución de las iniciativas estratégicas y la eventual pérdida de tiempo y dinero si éstas no fueron bien definidas o si existen barreras para su ejecución en la organización. La reflexión de este episodio te la dejo a ti. ¿Cómo se está ejecutando el proceso de planeamiento estratégico en tu empresa? Muchas gracias por escuchar este podcast. Te invito a suscribirte y a escuchar los episodios anteriores si no los has escuchado. Seguro encuentras algo interesante en cada uno de ellos. También te invito a registrarte en mi lista de correos en opmintegral.com/podcast y eventualmente te facilitaré contenidos de interés que considere pueden serte de utilidad. Te dejo el enlace en la descripción del episodio. Recomienda este podcast en tu empresa y si necesitas apoyo con tus proyectos estratégicos puedes contactarme. Nos escuchamos en el siguiente episodio.